Distinguidos oyentes, les habla el pastor José Barito. Es un placer comunicarles a través de Radio Perspectiva Bíblica Mundial la continuidad del mensaje de los tres ángeles. Recuerden que este tema es un tema que viene a hilvanar los temas anteriores. Estamos estudiando el último mensaje para la humanidad. Y la frase central de este primer ángel es acerca del Evangelio eterno. Y para ello vamos a leer el texto. Vayamos a nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, donde se encuentran eh, este triple mensaje angélico en el capítulo 14, versos del 6 al 7, para desglosar este tema. Dice las Santas Escrituras lo siguiente, abro comillas: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, subrayen eso, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Apocalipsis 14, verso 6. Distinguidos oyentes, podemos observar cómo comienza Apocalipsis 14, 6. Y el inicio del mensaje de los tres ángeles es con el Evangelio eterno. No podemos avanzar si no entendemos la profundidad del Evangelio. Debemos entender qué dice, qué quiere decir, cuál es el tema central aquí en este texto para poder entender o apreciar este mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos bien qué significa el Evangelio eterno. Por supuesto, si es eterno es porque no tiene ni principio ni fin, es eterno. Ahora, se hace necesario con que podamos complementar nuestro estudio con las siguientes lecturas. Las vamos a leer de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y el otro texto lo conseguimos en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 6 al 8. Y esto para poder resolver y entender cómo se plantea el Evangelio eterno en estos pasajes y qué gran esperanza se nos presentan allí. Con respecto al primer texto de Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pongan atención. Además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muy bien, cierro comillas. El otro texto de Romanos capítulo 5, del verso 6 al 8, dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierro comillas. Ahí lo tenemos. Cuando evaluamos los dos textos, podemos ver que el Evangelio es la increíble noticia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Es de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros. Por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar, nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y de su predicación. Ese Cristo crucificado fue quien nos redimió de la condenación y de la culpabilidad de su pasado.
El Cristo resucitado le dio poder para el presente y ese mismo Cristo es el que está por regresar ahora a buscar a su pueblo y es la que nos da la esperanza en este futuro que queda, poco futuro que queda por delante. Así que podemos observar cuatro aspectos en estos pasajes que acabamos de leer. Primeramente que, bueno, somos justificados gratuitamente, ¿ok? Gratuitamente por la gracia de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la gracia es una declaración de la justicia de Dios. En tercer lugar, que la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y finalmente, que Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Eso es lo que se desglosa de allí, de esos dos textos. Aunque el caso es que no merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Eso tenemos que subrayarlo. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que tendrán que experimentar todos los pecadores perdidos y la que íbamos a experimentar nosotros antes de poder acudir a Él. Si no fuera sido por nuestro Señor, nosotros nos tocaba entonces que morir la muerte que murió Él. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Sí, Señor, Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Por ello, preguntamos, ¿debe sorprendernos acaso que la salvación deba ser por fe sin las obras de la ley? ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Claramente que nada. El Señor lo que demanda es nuestra obediencia a sus mandamientos. Eso es todo. Y ojo, no guardamos esos mandamientos para pensar que eso nos da el mérito de la salvación. Negativo. Debemos obedecer y guardar los mandamientos en virtud de haber obtenido ya la salvación que ha sido por gracia a través de nuestra fe y es solo para agradar a Dios. Y este plan, que es el plan de salvación, pues se puso en marcha, incluso también debemos subrayar eso, antes del principio del tiempo, porque así lo señala la segunda epístola de Timoteo o a Timoteo capítulo 1, verso 9. Del 8 al 9, ¿sí? Lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio Eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. Y ese texto que está ahí, que acabamos de nombrar, que está en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente, del 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cierro con ella. Ahí lo tienen. Antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 2, 1, 8 al 9. Esa es nuestra historia. Sí, distinguido oyente. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador. Es una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar la corrupción de la muerte a que uno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno, por supuesto. A Dios nada lo toma por sorpresa, no está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad, porque Dios no es ningún blandengue, en Él no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío, después de que el pecado levantara su horrenda cabeza.
A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Por eso está escrito que antes que el hombre fuera creado ya estaba ideado un plan que venía en marcha para su salvación. Y eso es maravilloso. Ahora, quisiera que evaluáramos la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 18 al 20, para ver qué nos enseña este versículo, este texto sobre el plan de salvación, para seguir ahondando en ello. Y dice este texto lo siguiente, abro comillas: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cierro comillas. ¿Ok? Ahí lo vemos, como lo hemos dicho, la frase Evangelio Eterno en Apocalipsis 14:6, cuando leímos el texto al principio, habla del pasado, del presente y del futuro. Porque es el Evangelio Eterno. Estamos hablando que si es eterno es porque no tuvo principio ni tiene fin. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquella humanidad tomaría decisiones erradas. Y así fue. Tan pronto como sus criaturas tuvieron la capacidad de elegir, pues pudimos ver pues en los registros sagrados que tuvieron la capacidad también de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. Y eso es muy lamentable. Por eso es que la única manera de evitar esta realidad hubiese sido crear seres robóticos controlados y manipulados por algún plan cósmico divino, y Dios no lo hizo así. Eso nunca fue el plan de nuestro Creador. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere decisión, y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, entonces existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. El deseo de toda la gente dice que el plan de nuestra redención no fue una reflexión posterior, un plan formulado después de la caída de Adán. No, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Así es, el Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Así es. Ahora, quisiera que leamos el texto del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4, y pensemos en lo que significa que incluso antes de la fundación del mundo, todos los seres humanos habían sido elegidos en Cristo para tener salvación en Él. Sí, porque el texto dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cierro con ello. ¿Se fíjan? Ahora, ¿por qué esta verdad debería ser sumamente alentadora? Bueno, porque así le ha placido al Padre, quien predestinó a su Hijo Jesucristo, quien es omnisciente y omnipotente, y su soberanía le da la facultad de expresar un inmenso amor indescriptible por una creación que Él desea que sea santa, justa y buena, como lo es su eterna ley. Ok, el mensaje no queda allí. Sigue diciendo el pasaje, y por todo el mundo. Después que habla del Evangelio eterno, nos da el señalamiento de que vayamos por todo el mundo. Si volvemos a leer Apocalipsis 14, verso 6, preguntamos cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio eterno y por qué la respuesta es importante para nosotros, la misión y el llamado como iglesia. El texto dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel
que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta aquí, ¿no? Apocalipsis 14:6. Según este mensaje, es urgente para el tiempo del fin, ¿ok? Del primero de estos tres ángeles. El Evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Es aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcante y tan completa que ocupa toda la atención. Exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestros intereses personales a la pasión por el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión más grande, más plena. Ahora, eso podemos profundizarlo con lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, del 19 al 20. Ahora, ¿cómo encajan estos versículos con este mensaje del primer ángel? Dice Mateo 28, del 19 al 20, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cierro con ello. Miren, en su libro, En busca de más, vivir para algo más grande que tú, de Paul David Wright, analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que sí mismo. Él dice ahí en su libro, vivir para algo más grande que tú, abro comillas, los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito centrado en nosotros mismos y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. Cierro con ello. Tremenda afirmación. Así es, no hay nada más inspirador, más satisfactorio, distinguidos oyentes, y más gratificante que formar parte de un movimiento divino, providencialmente, por supuesto, instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia, que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a un ser humano o a una iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de nuestro Señor. Así es, debemos convertirnos en un movimiento misionero. Por eso dice, vayan y prediquen mi evangelio, esa es la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, no lo que dice el catecismo, ni lo que dice fulanito, ni perencejo, ni sultanito, no es lo que está escrito en la Biblia Sagrada, ni un ápice quitarle, ni ponerle un ápice. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, la iglesia de nuestros pioneros tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a la medida para nuestra generación y para la generación de ellos. Un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo a fin de preparar a un mundo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de los tres ángeles debe convertirse en la principal motivación para el pueblo fiel y leal de nuestro Señor. Y eso tiene una sola razón, de que tenemos la plena seguridad y la certeza del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con gloria y majestad. ¿Para qué? Para buscar un pueblo que tiene características, y esas son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Porque eso lo dice el mismo texto que venimos desglosando de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, y al final de ese mensaje dice que Dios viene a buscar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe y el testimonio de Jesús. Ahí lo tienen. Durante toda nuestra historia,
los que han sido designados han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. A eso no puede quedarle la menor duda a nadie. Hoy, modestamente, ok, digo modestamente, y todo sea para la gloria de Dios, nuestro ministerio, una voz que clama en Venezuela, perspectiva, a través de Perspectiva Bíblica Mundial, lo está ejerciendo a través de las redes sociales y del poder de la cobertura que nos brinda la tecnología a través de nuestra radio Perspectiva Bíblica Mundial. Y eso es maravilloso. Pero aparte de que es maravilloso, es nuestro deber hacerlo, una prioridad de vida o muerte. La predicación del Evangelio eterno debe atravesar las fronteras geográficas, debe penetrar en las regiones más remotas de la tierra, debe llegar a personas de todos los idiomas y todas las culturas, debe impactar al mundo entero. Qué fascinante entonces saber que gracias a Dios y a los que han hecho posible, voy a elevarle una plegaria a mi Señor para que proteja y cuide y prospere a todos los que pudieron hacer o los que han hecho posible que hoy tengamos esta radio, esta herramienta, esta arteria radial, mujeres de Dios y hombres que apostaron a este proyecto y hoy en día nos conseguimos entonces entregando este mensaje que está llegando a muchas partes del mundo, al Reino Unido. Nosotros lo seguimos a través de las métricas, a Estados Unidos, a Europa, Centroamérica, América del Sur, Venezuela. Prontamente estaremos también llegando con esto con la radio a África a través de la inteligencia artificial. Lo que necesitamos es apoyo. Hoy lo estamos haciendo con África. Tenemos tiempo ya trabajando con África a través de las redes sociales para llevar nuestra escuela bíblica. Y eso es maravilloso y la gloria sea para Dios, pero queremos llevar la radio, ¿no? Y a Francia y a los países que no son de habla hispana a través de la inteligencia artificial. Pero necesitamos apoyo, el apoyo de ustedes. Necesitamos nosotros hacer inversiones, ampliar la red, montar un transmisor que tenemos para tener FM en toda Venezuela. Todo eso lo necesitamos, pero la gente se desvive por hacer inversiones, otros tipos de inversiones, y hemos hecho la solicitud para que nos apoyen, porque esta es una emisora que básicamente no tiene propaganda de ningún tipo, porque nosotros nunca quisimos prostituir el mensaje, sin fines de lucro. Es una emisora que está predicando el mensaje de los tres ángeles exclusivamente. Entonces, vivimos es precisamente de predicar ese evangelio. ¿Y cómo hacemos si no tenemos entonces patrocinadores para ella? Nos pongo en las manos del Señor. En tal sentido, bueno, apreciado oyente, le insto y le invitamos a que forme parte de nuestro ministerio. Tan solo apóyenos para que podamos mantenernos en el aire y poder darle continuidad hasta los confines de la tierra con este mensaje de los tres ángeles. Y sabemos que Dios lo recompensará. Ayúdenos a difundir estos mensajes y toda nuestra programación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Todo lo que usted está recibiendo en los grupos, compártalo, distribúyalo como hojas de otoño para que otro vea esa bendición. Eso es lo único que usted, distinguido oyente que está en este momento escuchando este tema, es lo único que está a su favor. A usted no se le va a tomar en cuenta que usted tuvo 500 hijos, que usted tuvo 4 casas, que usted tuvo 7, 8, 9 o 10 títulos académicos, que usted se fue caminando hasta Estados Unidos, que usted le dio comida a los enfermos. No. A usted lo único que se le va a tomar en cuenta es su abnegación por reivindicar la voluntad de Dios a través de su mensaje para que otro le escuchara y se salvara. Ese es el único galardón que Dios viene a dar aquí a esta tierra. Porque todo lo demás que le nombré, eso lo que va a servir es para atizar la candela de lo que viene. Candela es lo que viene. Y de nada van a servir esos diplomas y todas esas propiedades y toda esa plata y todas esas camionetas. De nada. Entonces, ¿qué es lo más bonito? Si Dios nos da la posibilidad ahorita de que estos temas, este mensaje salga y que todo el mundo lo escuche, es a través de la divulgación del mismo. ¿Y cómo hacemos para divulgarlo? A través de nuestro apoyo.
Y ya para reflexionar y meditar, termino con lo siguiente. Respecto a la audiencia, les invito a recapacitar en la idea sobre nuestra necesidad de ser parte de algo más trascendental que nosotros y que nuestra vida limitada y efímera y a veces corrupta, maltrecha y decepcionante. ¿Y quién no tiene alguna de estas cosas en su haber? Así es. Este deseo también tiene mucho sentido. Vivir solo para uno mismo, vivir para algo no más grande que uno mismo cuando hay tanto a nuestro alrededor y más allá de nosotros. Es como estar encerrado de por vida en un confinamiento solitario en medio de una gran ciudad que se puede sentir que vibra a través de las paredes. ¿Y por qué otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más relevante podríamos vivir que proclamar la promesa de vida eterna que recibimos en Jesús? Eso es lo más importante. Apreciados hermanos, amigos, en fin, hombres y mujeres de Dios, levanten sus semblantes para que el Señor los ilumine y les resplandezca de santa consagración. Apresúrense para proclamar el mensaje del cielo o a convertirse en colaboradores del mensaje de salvación, porque los días son malos, dice la Biblia, y no hay tiempo que perder. Queda poco espacio y tiempo para que el Señor culmine con su plan de salvación. ¿Por qué? Porque el juicio está a punto de culminar. Ya llegó el Constantino a Estados Unidos, contemporáneo. Puede ser que este señor que llegó ahorita a la silla norteamericana sea el conducto para que se decrete la ley dominical, y si se decreta la ley dominical, comienza el fin del mundo, señores. Y se termina la gracia y no va a tener tiempo usted de prepararse. Por eso le digo, únase a nuestro ministerio o a los miles de voces que al igual que nosotros están ya dando la advertencia por toda la tierra. Dice la Escritura Sagrada que se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Pero también dice que Satanás efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo y de engañar si fuera posible aún a los escogidos, como lo dice Apocalipsis 13:13. Pero la victoria está asegurada para los que reciban el sello de Dios, y ese sello solo será colocado en las personas fieles y leales a lo que escrito está. Las religiones no lo salvarán, ni los curas, ni los pastores. Recuerde, quien viene es Cristo a reclamar un pueblo que se mantuvo del lado de su eterna e inmutable verdad en completa obediencia a sus mandamientos. Ya lo hemos dicho. Que no se le olvide, la Biblia dice que Dios honrará a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Esa es nuestra máxima prioridad. Así que en el nombre de nuestro ministerio, una voz que clama en Venezuela, Radio Perspectiva Bíblica Mundial, que el Señor le bendiga, que el Señor le cuide y el Señor le proteja a su familia. Y póngase la mano en el corazón por la solicitud que le hice. Ayúdenos a proclamar este mensaje y seguir adelante hasta que Cristo venga. Dios le cuide.